Bien, hermanos, la palabra que hoy se nos presenta nos muestra que lo que Dios ha querido formar en la iglesia es una segunda familia para nosotros. Nosotros, cierto, hemos nacido en una familia biológica. Lamentablemente, el mundo de hoy se empeña en destruir esta familia, que eso viene en realidad, la familia como la promueve la iglesia, es de la moral natural. O sea, es espontáneo que el hombre y la mujer se sienten atraídos y quieren tener hijos. Es algo natural, por eso es de la moral natural. Lo otro es artificial, ha sido creado artificialmente y ha sido creado con ese fin de destruir a la familia. Eso de promover, por ejemplo, la homosexualidad o promover la disforia de género, que es como en realidad se llama aquellos que quieren ser transexuales, se llama disforia de género. Eso tiene un término científico. Significa aquellos que no están de acuerdo con lo que Dios les dio, con lo que la naturaleza les ha provisto. No están de acuerdo, así se llama, disforia de género. Y no es algo natural, sino que ha sido promovido. ¿Para qué? Para destruir la familia. En cambio, Dios quiere que descubramos en la iglesia una nueva familia, donde encontramos un Padre, que es Dios, una Madre, que es la Virgen María, y unos hermanos que encontramos en la iglesia. Que cuánto se da realmente lo que es según la voluntad de Dios, que se formen pequeñas comunidades dentro de la iglesia, se va descubriendo esta fraternidad espiritual que Dios nos da. Dios nos da porque Él nos acoge como Padre, por tanto nos hace hermanos entre nosotros. Pero, claro, esto puede quedarse en la teoría, porque al final puede ser que muchas veces sigamos aquí y decir, bueno, es que yo a esa gente no la conozco. Tú sabes dónde viven las personas, tú sabes que vienen a misa, que rezan, que se saben ciertas oraciones, y ya está. Pero ¿acaso tú conoces los sufrimientos de las personas? ¿Tú conoces los problemas que tienen en su vida personal? Y no para irlo a contar como un chisme, bla, 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 bla. No, sino para orar por las personas. Alguien que está sufriendo, por ejemplo, porque tiene un hijo en la droga, o alguien que está sufriendo porque a lo mejor el esposo ha caído en los juegos de apuestas. No es para que tú vayas a hablarlo por ahí, sino para que recemos por esa familia.
porque tiene ese sufrimiento. O a lo mejor el esposo, el varón, tiene una forma que no se puede controlar, la ira. Entonces es muy violento. No es para irlo a chismosear, sino para que recemos por esa familia. Eso significa llegar a descubrir en el otro a Cristo. En el otro está Cristo. Y por lo tanto, tú ves en la otra persona un hermano. Es un hermano que Dios te ha dado. No es un enemigo. No es un monstruo. Porque eso es lo que te dice el diablo. El diablo te dice, ese es un monstruo, te quiere hacer daño. Pues no. Aún la persona más violenta que te puedas encontrar, la persona más malvada aparentemente, en realidad es una persona frágil, débil. ¿Saben ustedes que las personas más violentas, por qué son tan violentos? Esto es algo que a nosotros nos lo ha dicho la iglesia hace mucho tiempo. Pero después yo leí un artículo donde se explicaba científicamente por qué. Y es que se hizo un estudio neurológico a personas que estaban condenadas a muerte en Estados Unidos porque a lo mejor habían sido asesinos seriales. Y querían investigar por qué estas personas han llegado a ese punto de ser asesinos seriales, ese punto de violencia. Y entonces, analizando el cerebro, descubrieron una cosa, que hay un punto donde se descubre lo que es el miedo en el cerebro. En el cerebro se ve, cuando hay miedo, hay una actividad en una zona del cerebro. Entonces, estas personas más violentas tenían mucha actividad en esa parte del miedo. O sea que la violencia surge del miedo. Entonces, una persona que tiene miedo, ¿qué hace? Levanta una pared de violencia para que nadie se le acerque y nadie jamás le pueda hacer daño. Porque si tú eres el que hace el daño a los demás, nadie se va a atrever a hacerte daño. Eso es un poco como, no es la mentalidad, sino como la reacción humana que tenemos nosotros internamente. Entonces, al final, son personas muy pobres los que son tan violentos. Por eso son dignas de compasión. Y tenemos que orar mucho por aquellos que ven la violencia, para que el Señor tenga misericordia de ellos y les sane el corazón, les sane esa parte del miedo. Ciertamente, no es que el corazón, como ese órgano, es el que produce el miedo o la violencia, pero ahí se refleja. En el corazón se refleja y, según dicen, el corazón manda algunas cosas al cerebro y el cerebro también le manda al corazón y entonces el corazón se activa, ¿verdad? Según lo que el cerebro le manda. Entonces, ahí se refleja en el corazón todos nuestros sentimientos. Por eso necesitamos orar mucho. Y cuando se entra en este ambiente de comunidad cristiana, que es un ambiente de familia, aunque sea la comunidad más pequeña, más frágil, que
los hermanos sean los más débiles y que tú dices, no, pero es que qué desastre de comunidad. Aún en esa pequeña comunidad, ahí Dios va actuando, ahí Dios va haciendo su obra. Y Dios actúa en favor de cada uno de nosotros. Por eso ojalá que cada uno podamos descubrir en qué comunidad el Señor nos llama a integrarnos, a participar dentro de la iglesia. Porque ahí el Señor va sanando el corazón para que las personas puedan perdonar, puedan reconciliarse, puedan ver al otro ya no como enemigo, sino como hermano en Cristo.